era punquero y en la ciudad de Cali divagaba todas las noches consumiendo droga, consumiendo heroína, pero sin ir a una iglesia. El Señor habló conmigo, pero sí me mostró dónde predicaban el mensaje de salvación. Y ya más o menos unos 19 años caminando con el Señor, donde perdí toda mi adolescencia, y por esa razón venimos hasta este lugar porque hay vidas de jóvenes, hay vidas de personas cautivas a la droga, al alcohol, a X o Y hábito, pero en esta noche estamos aquí con el fin de que usted pueda escuchar un mensaje que puede transformar su vida. Dice la palabra de Dios, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, hay un mensaje muy bonito de una experiencia que tuvo un joven, hijo de un hombre que tenía muchas propiedades, muchas riquezas. La Biblia le llama el hijo pródigo. Y la palabra pródigo como tal es un adjetivo que define el desperdiciar algo, el desperdiciar la vida, el desperdiciar oportunidades, el malgastar. Y eso es más o menos lo que nos da a entender el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, verso 11 al 24, donde nos narra: también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos con lo que su padre le había dado a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, haciendo de todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia, y comenzó aquel joven que le pidió la herencia a su padre y se fue a malgastarla, comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se lo define eso que quiere decir la palabra de Dios, que quería comer la guamasa de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Solamente los jornaleros, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido el padre. Después de que el hijo hizo y deshizo con sus bienes, el padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, a sus trabajadores: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Devolviéndonos un poco, en el versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un hombre pecador que se arrepiente. Amén. Los hermanos que se puedan sentar, por favor. Como lo decía, regálenme un poco de su tiempo. Para parafrasearle un poco, en resumidas cuentas, un joven, usted lo escuchó, un joven que lo tenía todo en su casa, un joven que tenía una hermosa relación con su padre, que vivía con su familia, una familia que lo amaba. Quiso en algún momento
quiso en algún momento emanciparse, querer ser independiente, querer vivir la vida loca. O muchos de nosotros en una ocasión que empieza a soñar que cuando sea grande voy a tener esto y aquello y voy a tener mi apartamento y mis lujos y voy a entrar a quien me plazca y voy a hacer lo que se me antoje. Ese joven pensaba igual y le dijo a su padre que por favor le diera la herencia que a él le iba a tocar, ya que tenía muchas propiedades. Y el padre, bueno, tiene el derecho y se la dio. Y este joven salió de su cuenta y se fue a un lugar lejos donde nadie lo conociera y empezó a gastar y a hacer lo que quería hacer, lo que quería derrochar en los placeres y en el gozo de su espíritu y de su corazón, a tal punto de caer tan bajo que gastó todo lo que tenía, todo lo que su padre le había dado para que viviera durante toda su vida, la malgastó. Y en aquel lugar hubo tanta hambre que el hombre no tenía con qué ni siquiera comer. Se fue por allá, como lo leía, a intentar comer la aguamasa de los cerdos, pero ni siquiera se la daban. ¿Cómo puede un ser humano caer tan bajo cuando se aleja de las cosas que realmente le son bien? El hijo pródigo es hablando tipológicamente, de todo lo que es el ser humano. Porque el ser humano, teniendo una hermosa comunión con Dios en cuanto a su creación, dice la palabra de Dios que el hombre, el primer hombre, hablaba con Dios. Y Dios se paseaba y era el amigo de Dios. Pero en algún momento fue engañado, desobedeció más allá de lo que haya comido, porque hay gente que tiene sus propias teorías de que Adán, el primer hombre, hizo esto, hizo aquello, de que no es más allá de eso. El punto clave es que más allá de lo que haya comido, el punto clave es que Adán desobedeció. Es como si en su decisión Adán estuviera diciendo: dame mi herencia, porque quiero hacer lo que quiera. Desobedeció. Y el pecado no es lo que Adán comió, sino la desobediencia. Usted tiene su hijo y puede ser de que usted le diga a su hijo: no haga eso o aquello, y el niño tal vez le da una sorpresa, o su hijo le da una sorpresa bien, habiéndolo desobedecido. Muchas veces es bueno lo que hace, pero lo importante es que desobedeció. A nadie le gusta, doña Luceneida, que le desobedezcan, así sea para cosas buenas. Cuando se da una palabra, cuando se da un mandato, uno no quiere que le desobedezcan, ni en el trabajo, ni en el hogar, ni en el estudio, porque siempre se quieren llevar los proyectos y los planes a cabo. Pero cuando hay desobediencia, entonces se termina todo. Se terminan los pactos, se terminan las firmas, se terminan los contratos. Y eso fue lo que hizo Adán, romper el contrato. Y por ahí decía alguien en cierta ocasión: si yo me encuentro a Adán, lo agarro a cocachos. Porque por lo que hizo Adán, toda la humanidad, estando en pecado, empezó a ver la muerte, empezó a ver las enfermedades por la desobediencia del hombre. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y esa es la sentencia que tiene el ser humano a causa del pecado. Usted no puede pensar de que usted haga con su vida, porque el ser humano, el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo. Así el hombre crea o no le crea a Dios, el ser humano fue hecho para alabanza y para adoración de Dios. Y hay dos cosas: Dios no viene por unos títulos, Dios no viene por un buen predicador, Dios no viene por un guitarrista, Dios no viene por un grupo, por una banda, Dios no viene por un presidente. El Señor dice en su palabra que Él viene por dos cosas: Él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y viene a buscar gente que le adore en espíritu y en verdad, porque para eso fue creado el hombre. Para eso fue creado el hombre. El hombre no fue creado para adorar al diablo. El hombre no fue creado para adorar a una mujer. El hombre fue creado para la alabanza
de su nombre. Pero el hombre se alejó. Pero el Señor volvió otra vez a quererlos encaminar y empezaron a haber sacrificios para cubrir el pecado. Y empezaron a verlos todos los pueblos creyendo, ¿no?, en Dios, empezaron a hacer sacrificios. El pueblo de Israel hacía sacrificios para apaciguar un poco la ira de Dios a causa del pecado y la desobediencia. Y otras naciones como los griegos, como los filisteos, como los amorreos, los romanos, los babilónicos, todos hacían sacrificios a sus dioses. Existieran o no, creyeran o no, hacían sacrificios. Pero el sacrificio perfecto de todo el ser humano, que cubrió el pecado, que cubrió la desobediencia de todos los seres humanos, fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aún el hijo pródigo, al menos el hijo pródigo fue donde su padre y le dijo: Padre, perdóneme, he pecado contra el cielo y contra usted. Pero si nosotros nos comparamos en esta noche con el hijo pródigo y somos aún más desagradecidos, que nosotros no vinimos a Dios, Dios vino a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. En el momento en que alguno de nosotros estuvo en la peor condición, que ni siquiera nos acordamos de Dios, el Señor se acordó de nosotros, y dice la palabra de Dios que nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Porque el diablo, el enemigo, engañó al ser humano, lo destruyó, le robó, lo hurtó. Dice la Biblia que para eso fue que vino, para matar, para hurtar y destruir. Y por esa razón es que usted se encuentra hoy vidas que están muertas en el pecado. Personas a las cuales se le ha robado la felicidad. Personas a las cuales se le ha robado la tranquilidad. Porque a eso fue que vino el diablo. Y hay muchos que bueno, si yo rezo y peco, pues empato. Pero la cuestión es que no es así. Si usted peca, es pecador. Y usted no puede estar sirviéndole a Dios dioses para decir que viene a empatar. Usted o le sirve a Dios, o usted adora a Dios, o no adora nada. Porque el único merecedor de alabanza tiene un nombre que es sobre todos los nombres, y su nombre es Jesús. Y somos, como lo decía Abraham, tan desagradecidos que nosotros no buscamos a Dios. El Señor vino a buscarnos porque nosotros todos estábamos perdidos. Todos, dice la palabra de Dios, que éramos una podrida llaga. Todos estábamos en un lodo. Todos estábamos por allá buscando algarrobas, buscando aguamasa, espiritualmente hablando, perdidos. Pero por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Usted no sabe qué ceremonia, qué fiesta hay en el cielo, a tal punto que el Señor se tenga que alegrar y hacer una fiesta delante de los ángeles. Usted no sabe qué tan maravilloso es que en todo el mundo en esta noche una persona dijera: bueno, yo voy a entregar mi vida a Jesús. Nosotros en el ámbito espiritual no nos damos cuenta, pero en el ámbito espiritual suceden tantas cosas cuando una persona le cree al Señor, sigue al Señor y entrega su vida. Personas que en esta noche están pensando en suicidio, personas que en esta noche llegaron a una depresión, a una decadencia, que no pueden salir de donde están. Personas que siempre han querido buscar una salida. Yo fui una persona que, escúcheme, era como de esas personas que en ocasiones quieren comer algo y lo come y no se sacia porque no sabe qué es. Así era mi vida. Mi vida estaba entregada al pecado y quería salir de donde estaba y buscaba una salida en esto, en aquello, en la droga, en el sexo, en todas estas cosas, y me daba cuenta que no era lo que yo necesitaba, hasta que Jesucristo se apareció en mi vida, y desde ese día hasta el día de
lo que había y sació el hambre y la sed que tenía. Yo no sé si usted se pregunte en esta noche o en algún momento de su vida, porque hay veces quisiera buscar a Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué me suceden todas estas cosas. Sucede que el alma muy en el fondo empieza a gemir, pero la carne, nuestra humanidad, no escucha el gemir del alma. Porque si nosotros escucháramos, nos dábamos cuenta que el alma está clamando por su Salvador. Que el alma está gimiendo porque nuestra humanidad entienda y comprenda el poder del Evangelio. Por esa razón es que un hombre en cierta ocasión se alegró de las cosas que tenía, se alegró y se mofó de todo. Y alguien le dijo: necio, ¿no te das cuenta que esta noche vienen por tu alma? Porque ¿de qué le sirve al hombre tener tantas posesiones, tener amigos y ganarse a todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted estar en el mejor momento de su vida, rodeado de personas que usted dice que lo quieren, rodeado de la mujer más hermosa de la unión, rodeado de dinero, rodeado de posesiones? Pero si en esta noche le piden su alma, otra persona va a quedar con lo que usted tiene. Por esa razón es que todos los días hay una palabra que te dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si el día de mañana continúas vivo, está el mismo mensaje: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y el sábado, si estás con vida, hay la misma palabra: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque nuestras vidas no están compradas, porque nuestras vidas no están escritas, porque nuestras vidas, nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. En cierta ocasión, los hermanos aquí saben, salimos de un culto y 5 minutos más adelante, relajados en la moto, nos caímos con mi esposa y el niño y no sabíamos qué iba a pasar. Hubiera sido un accidente más grave, hasta de pronto alguno de nosotros hubiera muerto y no teníamos eso planeado, no lo teníamos planeado. Porque nadie sabe el día y la hora en el cual va a tener que rendir cuentas en la eternidad. Por esa razón es que el Señor te dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque nada de las posesiones, teniendo todas las posesiones, nada de eso te va a salvar. El amuleto no te va a salvar. El persignarte no te va a salvar. El escapulario no te va a salvar. Tener la Biblia abierta en el Salmo 23 no te va a salvar. Tener la Biblia abierta en el Salmo 91 no te va a salvar. Creer en Mahatma Gandhi no te va a salvar. Creer en el Buda no te va a salvar. Creer en Confucio no te va a salvar. Creer en los alienígenas no te va a salvar. Lo único que te salva y te da vida eterna es la sangre poderosa de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Si tú crees a esa palabra, si tú te entregas a esa sangre y vas a los pies de Cristo, si vas ahí a los pies de la cruz, créeme que algo poderoso va a suceder en tu vida. Y en esa noche hay una oportunidad. Y mañana va a haber otra oportunidad, pero no te la aseguro. Te aseguro lo que te predique hoy. Te aseguro lo que te predique hoy. Que a mí me dijeron que fulano me podía salvar o que se iba a traer. Yo no sé. Lo único que sé es lo que está en la palabra de Dios. Que si usted cree y se bautiza, se salva. Que el arrepentimiento y el bautismo son para perdón de los pecados. Que ese bautismo que ahora nos corresponde nos salva, dice la palabra del Señor. Y para que todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Yo quiero decir que usted puede salir de esa clase de vida donde está. Yo le quiero decir que en esta noche usted puede venir a los pies del Señor y el Señor va a romper las cadenas que hay en su vida, las ataduras que hay en su vida. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. El poderoso de Israel está en medio de nosotros. Calle delante de él.